Hola, hoy vamos a conversar sobre la subjetividad del lenguaje y para empezar vamos a hacer un paralelismo, una comparación entre qué es objetividad y qué es subjetividad. La objetividad se supone que es la intención de referir la realidad tal y como es. En cambio, la subjetividad tiene más de la valoración personal, de la perspectiva, del punto de vista, de lo que a uno le gusta o de lo que no le gusta, de lo que le parece bueno, de lo que le parece malo. Y se llama subjetividad porque tiene que ver con el sujeto hablante. Ahora, para este cuatrimestre los objetivos respecto a este tema van a ser dos. Primero, identificar qué es la subjetividad. Y segundo, darnos cuenta y comprender cuál es el uso que le podemos dar al reconocimiento de la subjetividad. Hay marcas de subjetividad en los discursos que me dejan ver cuál es la mirada, cuál es la intención, cuál es el punto de vista de mi interlocutor, por ejemplo. Así es que la mejor manera, creo, es a través de los ejemplos, porque la realidad es que no queremos, no es el objetivo que ustedes repitan de memoria qué es la subjetividad y qué es la objetividad. Es muy interesante sí que entiendan, ¿no?, que la objetividad se centra en el objeto, en la cuestión, ¿no?, en tratar de referir la realidad sin cuestiones personales, y la subjetividad, que se llama así, recuerden, por el sujeto, allí se expresa con todas sus valoraciones, su forma de ver el mundo y su punto de vista. De esta manera, alguien puede decir que el día está lindo y el día puede ser soleado, o puede decir que el día está lindo y haber una terrible tormenta. ¿Por qué? Porque hay personas a las que les gustan los días de sol y otras a las que les gusta la lluvia. Y con estos ejemplos arranca la bibliografía que ustedes tienen. Luego hay otro pasito que ustedes tienen que dar, que es empezar a pensar en la subjetividad en los discursos que nos rodean. Miren, yo pensé algunos ejemplos para intentar que lo entiendan mejor y para que les sirva después, ¿no?, para que les sirva para aplicar en la realidad. Cuando uno dice, por ejemplo, exitoso lanzamiento de campaña, bueno, esa palabra exitoso está haciendo una valoración, porque quien lo dice está siendo subjetivo, tiene que ver con su punto de vista. Para esa persona, ese lanzamiento fue exitoso. O merecido homenaje a Ernesto Sábato. La palabra merecido implica la subjetividad de quien lo dice, que ese reconocimiento está bien dado. No es lo mismo, por ejemplo, decir que alguien llegó tarde que se vio demorado, ¿no? El se vio demorado tiene como una intención de atenuar, de suavizar lo que se está diciendo. Ciertamente, si alguien tiene que llegar a la 1 y llega a las 2, uno dice, bueno, llegó tarde, pero cuando una persona dice se vio demorado, le está queriendo suavizar un poco la cuestión a través de esa expresión. Luego, imaginen que hay una persona leyendo el diario y otro dice todo el día leyendo el diario. ¿Es lo mismo decir eso que decir se informa permanentemente? Ciertamente no, porque en la primera expresión da la sensación de que no hace nada, de que está todo el día perdiendo el tiempo con la lectura del diario. Y en el otro caso hay una valoración positiva, ¿no? Leer el diario está bien porque se informa. Luego, cuando hablamos de algo que no estuvo bien hecho, no es lo mismo decir fue una confusión, fue un desacierto, que fue un error, ¿no? Ciertamente decir confusión o desacierto es bastante más suave que decir fue un error, que es más específico y haciendo notar lo malo o lo que estuvo hecho erróneamente. Luego, frente a una contestación de alguien, un otro hace un juicio de valor y dice respondió siempre tan maleducada, o respondió siempre tan espontánea
Se dan cuenta que hay una clara subjetividad. ¿Por qué? Y frente a una misma situación pueden aparecer estas dos expresiones claramente subjetivas. Lo mismo cuando hablan de los niños pequeños, no es lo mismo decir es un niño molesto que es un niño inquieto que es un niño feliz. Seguramente si hablase un abuelo o una abuela iba a decir que el niño es feliz y no que es molesto. Seguimos. Otro ejemplo. Alguien tomó unas copas de más y una persona dice, es un borracho perdido, y otra persona dice, se pasó de copas, o como yo dije recién, tomó de más. Bien, o está alegre, ¿no? Fíjense cómo frente a un mismo hecho se pueden tomar posiciones diferentes, ¿no? La carga subjetiva es absolutamente distinta. Miren, hay casos en los que no pasa simplemente por una pequeña diferencia, sino que hay toda una carga ideológica que uno la puede reconocer conociendo estas estrategias. No es lo mismo decir contar que decir confesar. Muchas veces el periodismo usa la expresión confesar en ámbitos donde no debería. Por ejemplo, cuando dicen que tal persona confesó que había sido abusada. La palabra confesar tiene una carga de que lo que yo voy a decir a continuación es algo malo, ¿no? Se confiesa un crimen, se confiesa un robo. Cuando se usan este tipo de expresiones hay que ser muy cuidadoso porque tiene una carga la palabra y allí está la subjetividad. Ciertamente, cuando estos ejemplos que di recién, en muchos casos no hay una intención de hacer sentir mal a la otra persona, pero son construcciones que se van sumando. Por eso también hay hasta protocolos que indican qué cosas no se pueden decir hablando de ciertos temas. No sé, ahora un diario no puede titular más crimen pasional, sino que tiene que titular femicidio, porque hay una diferencia entre una cosa y otra. Y también lo que tienen que ustedes intentar y nunca perder de vista, más allá de que siempre está esta necesidad de recordar ciertas definiciones, porque es necesario, porque hay que conocerlas, sino que siempre tienen que tener presente el para qué están estudiando qué es la subjetividad, para interpretar la realidad. Nunca se olviden eso. Estudiamos la subjetividad del lenguaje para interpretar mejor, de una manera menos ingenua, la realidad. Y para ir redondeando, y no hacerlo tan largo, yo les quería comentar dos ejemplos. Miren, hay una señora que fue electa en el 2019 como la presidenta de la Comuna de Madrid. Y cuando asumió su cargo, hubo un señor, un periodista, que tituló, exactamente se los voy a leer, la ahora presidenta de la Comunidad de Madrid se ha estrenado muy fresquita mostrándolo todo. Así como se los dije. Muy fresquita mostrándolo todo, haciendo referencia a su indumentaria. La palabra mostrar, ¿sí?, tiene que ver con una intención, ¿no? Da la sensación de que hubo una intención. Y otro señor tituló, peor aún, lo siguiente. Díaz Ayuso, el apellido de la presidenta, enseñó toda su entrepierna en su toma de posesión. Enseñó, ¿no? Esa palabra, ese verbo que me está indicando que tuvo la intención de mostrar, ¿no? Tuvo la intención de mostrar sus piernas. Se armó un terrible revuelo, hubo un montón de réplicas y de críticas a este señor. Entonces, Arnau Villa tuvo que desdecirse y cambiar ese titular y puso lo siguiente. El polémico vestido de Díaz Ayuso en su toma de posesión, ¿no? Es un poco más suave, pero tuvo que poner ahí la carga subjetiva, ¿dónde? ¿En qué palabra? Polémico, ¿no? Se está preocupando
por el vestido más que por otra cosa. Por último, y mucho más cercano a nuestros días, ustedes habrán escuchado todo lo que estuvo sucediendo a nivel internacional, todas las manifestaciones contra el racismo y por este ejemplo y en general, no es lo mismo hablar de manifestaciones que de disturbios, ¿no? La palabra manifestación implica que se está expresando una idea sobre algo de forma colectiva, por ejemplo. Y disturbios tiene una carga negativa. Disturbio está más relacionado con desmanes, con actos condenables. No es lo mismo hablar de manifestantes que de vándalos. Y no es lo mismo decir que alguien participó de una pelea que esa persona fue agredida. Los titulares de periódicos son maravillosos para encontrar cargas subjetivas. Y hay una última cosita que les quiero decir. Por más que uno intente ser completamente objetivo, les diría que es casi imposible. ¿Por qué? Porque el lenguaje y pensamiento van de la mano y porque aunque lo evite o aunque piense permanentemente qué palabras o qué cosa no quiero decir, se terminan escapando con algo que llaman deslizamientos de la lengua, que ustedes habrán escuchado hablar como los actos fallidos, que son tan mencionados, sobre todo las personas que tienen que estar hablando públicamente, ¿no? Se escapa el verdadero pensamiento por más que yo lo quiera ocultar. Como un ejemplo, un famosísimo ministro de nuestro país hace unos cuantos años dijo: para quitarle los medios a las personas, y en realidad lo que debería haber dicho es para quitarle los miedos, ¿sí? Entonces en estas confusiones se escapan las verdaderas ideas y los verdaderos pensamientos, por más que uno los quiera ocultar y mostrarse de otra manera. Bien, redondeando, la subjetividad es la expresión de la valoración personal, de la visión del sujeto respecto de un asunto. Y la objetividad es la intención de mostrar la realidad tal como es. ¿Qué tipos de textos se supone que tienen que ser o parecer objetivos? Por ejemplo, los artículos de divulgación científica, los textos explicativos, cuyo objetivo está bien delimitado y no tiene que ver con la opinión de nadie. Ahora, por ejemplo, en el periodismo, se supone que también tendría que primar la objetividad, ¿no? La noticia tiene que ser el reflejo de la realidad. Bueno, esto difícilmente pasa. Ustedes permanentemente cuando escuchen los programas en televisión o cuando leen las noticias van a notar que siempre están las valoraciones o las tendencias, la subjetividad de los periodistas. Les dejo un saludo, espero que les haya servido. Y poco a poco vamos a seguir avanzando. No se abrumen con querer ver todo junto, vayan semana a semana y primero entiendan esto de la subjetividad en general y la próxima vamos a profundizar en las huellas, que es el siguiente tema. Les dejo un saludo, cuídense.